Hola, buenos días, hermanos, hermanas. Hola por Zoom también. Pues hoy os quiero compartir también mi testimonio para esta semana y también con una reflexión, porque esta semana que ha pasado, he tenido una experiencia muy bonita con Dios y sin Él pues no hubiera sido posible. Como sabéis, llevo 3 años trabajando en una empresa y trabajo de lo mío, de prevención de riesgos laborales, pero la cosa es que soy la única técnico de prevención en la empresa y todo el trabajo pues recae sobre mí. Aún a las empresas le cuesta un poco entender qué es la prevención y que conlleva mucho trabajo. Pues este año, por ley, nos ha tocado realizar una auditoría, que es una evaluación del trabajo que hago yo. Y, y claro, es la primera vez que la empresa se enfrenta a una auditoría de este tipo y también yo. Entonces, era algo nuevo tanto para la empresa como para mí. Y claro, todo era un tanto incierto y bastante abrumador para mí. Desde el verano empecé a prepararme, pero al volver de vacaciones en septiembre, la carga de trabajo fue tan grande que apenas podía dedicarle tiempo a la auditoría. A finales de ese mes, en unos pocos días, tuve que elaborar una memoria completa que justificara por qué nuestra empresa es segura desde el punto de vista de la prevención. Tenía que explicar qué medidas innovadoras habíamos implementado, tenía que recopilar evidencias para que demostrara la eficacia. Fue una semana de muchísimo esfuerzo porque mientras hacía esto tenía también mis tareas habituales de prevención. Tenía de plazo para entregar esa memoria el 30 de septiembre, pero debido a la alerta de fuertes lluvias, pues ampliaron el plazo un día más. Así que el 1 de octubre me presenté a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana para entregar la memoria presencialmente y si no hubieran ampliado el plazo yo no hubiera podido entregar la memoria, presentarnos a unos premios que se llaman Premios YUM, que tratan de la prevención de riesgos laborales en las empresas en la Comunidad Valenciana. Pero la auditoría aún no había llegado. Una semana antes de la auditoría, una compañera de recursos humanos que me ayudaba en alguna que otra tarea administrativa, se le terminó el contrato. Entonces me quedé ya sin apoyo de nada. O sea, fue muy complicado. La semana pasada me reuní con una compañera que se encarga de gestionar las auditorías para organizarnos el planning de estos 3 días que iban a ser la auditoría, de lunes a miércoles. Pues bueno, la semana pasada trabajé sin parar, literal, desde que me levantaba hasta que iba a dormir, incluso sábado y domingo porque tampoco pude participar en las reuniones de oración, en el culto. Me sentía agotada, presionada y con miedo de que algo saliera mal. El domingo por la noche cuando quedé con José para orar,
sentía que Dios me decía: yo soy el mismo Dios que salvó a Daniel del foso de los leones y el que va a estar contigo. La verdad que me hizo pensar, porque esa situación que pasó Daniel, yo no la he pasado. Mi vida no estaba en peligro. Pero sí que era una situación que podría traer consecuencias a mi empresa y a mí. Porque por una parte son pérdidas económicas, por otra son las relaciones con los clientes que solicitan ese certificado positivo, y luego también mi trabajo, gracias, quedaría mal. Sin embargo, Dios me recordó que así como protegió a Daniel, también me sostendrá a mí. Y eso me dio paz. Llegó el lunes, comenzó la auditoría y aunque el plan decía que iban a ser 3 días de revisión, el auditor decidió hacerlo todo en un día. Revisó todos los puntos y al final del día nos dijo que no había encontrado ninguna no conformidad ni desviación. Solo haría algunas recomendaciones como oportunidad de mejora. Habíamos pasado la auditoría favorablemente. ¡Qué alivio! La verdad es que me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima y solo decía: gracias, gracias, Señor. Pero es que Dios no terminó ahí. Al día siguiente me llamaron para decirme que mi empresa había sido la galardonada con el premio You. Se habían presentado 30 empresas grandes de la Comunidad Valenciana, pero nosotros destacamos en todos los aspectos: las medidas implementadas, la redacción, la presentación, la claridad y el diseño. Y el 11 de noviembre iré a recoger el premio. Ha sido una semana victoriosa, pero no por mí. Ha sido Dios. Él ha visto mi esfuerzo, mi cansancio, mi dedicación, mis oraciones. Él ha visto cómo me he sentido sola, cómo me he sentido pequeña, cómo he dudado de si podía con todo. Y Él me ha sostenido, me ha dado fuerzas, me ha abierto puertas, me ha rodeado de personas que me han ayudado y me han dado descanso en medio del caos. Por eso estoy aquí hoy, para dar las gracias a Dios y a vosotros, mi familia en la fe, porque me habéis cubierto en oración, me habéis animado con mensajes y habéis estado pendientes de mí. Gracias por ser iglesia, gracias por ser familia. Y también quiero traer esta pequeña reflexión de si estás pasando por una prueba que te supera. Quiero decirte, a veces nos olvidamos quién está a nuestro lado. Olvidamos que el Dios de los milagros del pasado sigue siendo el mismo Dios hoy. El mismo que estuvo con Daniel en el foso de los leones es el mismo que está contigo en tu foso. El que estuvo con Moisés y abrió camino en el mar, el mismo que está abriendo caminos donde parece imposible. El que sostuvo a David frente al gigante Goliat, el mismo que te sostiene frente a los gigantes que te amenazan. El que acompañó a los jóvenes en el horno del fuego es el mismo que te acompaña en tu prueba. El que resucitó a Lázaro de la muerte es el mismo que está resucitando lo que creías que ya estaba muerto. Es el mismo hoy
que pelea tus batallas, sana tus heridas y sostiene tu corazón. No ha cambiado, no ha perdido poder. Él sigue siendo fiel, sigue orando, sigue hablando, sigue amando. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Ay, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, Padre, por crearnos, por amarnos, por poner un corazón nuevo dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has redimido y porque somos nueva criatura, porque nos has quitado el velo de nuestros ojos, Señor, porque tú nos acompañas todos los días de nuestra vida, Padre, cada instante, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en la calle, cuando estamos trabajando, Señor. Gracias, Padre, porque tú no eres ajeno a nuestras circunstancias, ni a nuestros problemas, ni a nuestro día a día. Tú sabes nuestra historia, tú sabes nuestro presente y también sabes nuestro futuro. Tú nos guías, Padre, por tu camino. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, Padre, que es buena, agradable, que es perfecta, Señor. Queremos dejarnos en tus manos para ser moldeados, Padre. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestra poca fe a veces, Señor, que dudamos. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestra roca fuerte, Padre, y que nosotros podamos servirte cada día, Señor, y tenerte presente con nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Úsanos, Señor, y también quiero orar, Padre, por el día de hoy en la iglesia, en el culto. Muchas gracias, Padre, por cada uno de nosotros, los que estamos reunidos aquí, en tu nombre, Señor. Bendice el culto de hoy, Padre. Ponemos a tu disposición nuestros corazones, Señor. Y recibe la adoración y la alabanza, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esto consiste el amor. Hay una frase que el apóstol Juan repite 2 veces en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y no es solo el hecho que lo repita 2 veces, sino que están escritas exactamente igual en español y en el griego pues, original. Y para mí, yo creo que para cualquier persona, para cualquier creyente, es una de las definiciones de Dios más preciosas y más potentes que la palabra nos ha regalado. En griego es Theos agape estin y en español es Dios es amor. Theos agape estin. La primera vez que encontramos esta palabra o esta frase la encontramos en el versículo 8 del capítulo 4, ¿no? Y la segunda vez la encontramos en el versículo 16 también del capítulo 4. Es súper fácil de recordar porque es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. 4, 8 y 16. Múltiplos de 2, ¿no? Los que sepan música, ¿no? Son corcheas, semicorcheas y la otra, ¿no? Y los que sepan ordenadores, pues la memoria RAM va así en 8, 16, 32, 64, 128, 516, 1024, todo eso, ¿no? Es fácil de recordar. Capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, frase preciosa, maravillosa, Dios es amor. Pero en el versículo 8 de este capítulo 4 también hay una declaración súper contundente, de la cual no me voy a detener mucho porque hemos hablado en el primer mensaje, la primera vez que vimos los en estos de Juan, lo tocamos esto, que fue en esto se mostró, no sé si os acordáis, en esto se mostró, en esto se fanera el amor de Dios, y es el que no ama, versículo 8, capítulo 4 de primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tengo ganas de orar. Señor, te doy gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos hablas. Y gracias, Señor, te quiero dar
porque tu esencia, tu naturaleza, sí te has revelado en tu palabra a nosotros. Eres el amor, Señor. Eres amor, eres precioso. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu palabra. El apóstol San Juan va mucho más allá de definir a Dios, de decir que una de las cualidades de Dios es el amor, sino que va mucho más allá, sino que define directamente a Dios como amor. Utiliza la palabra amor para definir a Dios. Dios es amor, ¿no? Teológicamente hablando, si nos vamos un poquito a la teología, las cosas que se tocan en los libros de teología, el amor, si lo atribuimos a Dios, ese amor que viene de Dios, se le considera uno de los atributos comunicables de Dios. Hay dos tipos de atributos divinos, atributos comunicables y atributos no comunicables. Eso lo puedes encontrar en los libros de teología cuando se estudia la teología sistemática, ¿no? Los atributos comunicables son los atributos que Dios de alguna manera comparte con el hombre y el hombre puede de alguna manera pues disfrutar, aunque sea en un pequeño porcentaje, porque no vamos a decir que son, o sea, que en nosotros está ese amor al mismo nivel que el divino, a la misma dimensión que el amor de Dios, pero sí son atributos que Dios comparte con el hombre, ¿no? En esencia provienen de Dios, pero Dios los comparte con el ser humano. Pero hay otro tipo de atributos que son atributos no comunicables de Dios, o sea, los tiene Dios, pertenecen a su esencia, a su naturaleza, pero el hombre no puede disfrutarlos. ¿A alguno de vosotros se le ocurre qué puede ser uno de esos atributos? Son imposibles que el hombre los tenga porque forman parte de la naturaleza de Dios. Algo que es Dios y nosotros no podemos tener. La omnipotencia, ¿qué otra? Por ejemplo, la omnisciencia, o sea, que todo lo sepamos. No, hay unos que creen que lo saben todo, pero no lo saben todo. No. La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Hay otro atributo que es la aceidad de Dios. La aceidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo y no depende ni de otro elemento ni de otro ser para seguir existiendo también. Nosotros no podemos tener ese tipo de atributo, ¿no? Pero el amor es uno de esos atributos que son comunicables. Dios nos da amor, de su amor, y nosotros podemos disfrutar y podemos vivir en ese amor y también darlo, prodigarlo pues a otras personas. Y el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara de manera muy contundente y de manera muy tajante que aquella persona que no ama, aquella persona que de alguna manera no muestra amor hacia su prójimo, que no muestra amor hacia sus hermanos, en el caso de los creyentes, que con todo lo que eso implica, ¿no? Porque puede implicar que no somos pacientes con nuestros hermanos o nuestras hermanas cuando dicen o hacen algo que a nosotros probablemente pues no nos gusta mucho y nos cae mal, ¿no? Que no perdonamos a nuestro hermano o a nuestra hermana cuando hace algo que nos hiere o que nos ofende, de alguna manera, ¿no? También pues no participamos en el sufrimiento de nuestro hermano o en la alegría de nuestro hermano. Eso también es muy común, ¿no? Cuando está pasando por algún momento de dolor o algún momento de alegría, ¿no? Que no dedicamos a veces tiempo para orar o para interceder por nuestros hermanos. Nosotros somos muy protagonistas de nuestras propias oraciones y cuando venimos a orar siempre, ay Señor, lo primero que se nos viene a la mente es nuestra necesidad, lo que nosotros queremos pedirle a Dios, y eso como que prima, ¿no? Dentro de nuestras oraciones, y pocas veces le dejamos esa ventana a Dios de decir, mira, en este momento no voy a orar por mí ni por mis necesidades, sino que voy a dedicar este tiempo de oración a orar por mi hermano, por mi hermana, porque sé que está pasando por esta situación y tal. Entonces, eso forma parte de amar a nuestros hermanos, ¿no? Y dedicar a orar por las necesidades de nuestros hermanos, ¿no? Y no, es como no participar de ese atributo comunicable que solo Dios puede dar, el cual es su amor, ¿no? Y el apóstol San Juan dice de manera muy tajante y casi peligrosa, el que
no hace estas cosas, el que no ama, no ha conocido a Dios. Pero yo creo, hermanos, yo así lo interpreto en la palabra, ¿no? Aunque este versículo es una realidad en el mundo, porque en el mundo cada vez las personas lo que hacen es amarse a ellos mismos, ¿no? Y amar pues a las cosas materiales, al dinero, más que al prójimo, o más que a la persona que tiene a su lado, o que a la persona que tiene necesidad, ¿no? A mí me parece que más que una fórmula matemática, o tal vez una frase diagnóstico, por llamarlo de alguna manera. O sea, en el sentido de que el apóstol Juan se refiere a que si estamos fallando en estas cosas, que no oramos por nuestro hermano, o que por alguna razón pues alguien nos hizo algo y nos está costando perdonarlo, o no lo amamos pues de alguna manera, quiere decir que que estamos condenados y nos vamos para el infierno. Yo creo que más que una frase diagnóstica o una fórmula matemática, para mí es más bien como una frase tipo retórica o que nos invita a la reflexión, por lo menos a nosotros como creyentes. ¿Estás amando a tu hermano como se supone que debes amarlo según el amor de Dios, según ese atributo comunicable que Dios nos ha dado a nosotros? Reflexiona entonces y analiza en tu vida como creyente cómo estás amando o cómo estás dejando de amar a tu hermano. ¿Estás demostrando o estamos, para meterme yo mismo en el paquete, estamos demostrando el amor de Dios para con nuestros hermanos, para con el prójimo? ¿Estamos siendo portadores también de ese atributo comunicable? Porque una de las cosas maravillosas de Dios es que esos atributos comunicables Dios no los da, pero es para poderlos dar a otras personas, para mostrarlos o para prodigarlos a otras personas. Estamos siendo portadores de ese atributo comunicable, de ese don, de ese regalo maravilloso que es el amor de Dios a este mundo que lo necesita. Como decía Valeria, ¿no? Que le llamaban el ángel, ¿no? Te dicen el ángel, ¿no? Sí, también. Entre otras cosas, porque también te ponen otro sobrenombre, ¿no? No lo voy a decir aquí. Ay, cómo son los niños de malvados, ¿no? Pero estamos siendo portadores de eso que el mundo necesita. Estamos siendo los creyentes testimonio en ese sentido, en medio del lugar donde nos desenvolvemos, en el cole, en el trabajo, en el mercado, en nuestras casas, con nuestras familias. Y aquí, hermanos, nos vamos a saltar el versículo 9, básicamente porque lo desarrollamos en el primer mensaje cuando hablamos de en esto se mostró. Y vamos a saltar directamente al versículo 10, que es donde nos encontramos con el siguiente en esto que nos ocupa en el día de hoy. Y dado que lo que el Señor me ponía a desarrollar se me alargó un poquito, vamos a hacer este mensaje en dos partes. Esta será la primera parte y el próximo domingo vamos a culminarlo con en esto, que es en esto consiste el amor. Y vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. Amén, ¿lo tenemos? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo creo que es importante que nos demos cuenta cómo de reiterativo ha sido el Señor en esto que hemos estado compartiendo, de permanecer en nosotros a través de guardar sus mandamientos y a través de amarnos los unos a los otros. Si se recuerdan, cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el primer mandamiento, y el Señor Jesús dijo, toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo está diciendo el apóstol San Juan con otras palabras, pero está llegando al mismo lugar, ¿no? Y en la Biblia, el apóstol San Juan dice que en esto consiste el amor. Y como lo hemos visto antes,
el apóstol San Juan dice en esto, en Teutó, que ya lo hemos estudiado antes, lo dice para explicar o profundizar una idea, ¿no? En este caso, en qué consiste el amor. Y esto es lo que vamos a desarrollar y es lo que vamos a ver. En el original no está la palabra consiste. Es curioso porque yo me puse a buscar en el griego y yo quería ver cómo el apóstol Juan escribió la palabra consiste, un poquito para saber qué era lo que quería decir el apóstol Juan en griego. Y no está la palabra consiste. En el griego utiliza el verbo ser. Pero en la redacción quedaría pues, bastante mal, creo yo, porque en español diría algo así como, en esto es el amor. Entonces como que no se entiende muy bien. En esto es el amor. Aunque lo busqué en otros idiomas y en inglés está así. En esto es el amor y en italiano también. En esto, que son los idiomas con los que estoy más familiarizado. Pero en español, yo creo que el autor, por lo menos en la Reina Valera, creo que acertó bastante bien con la palabra consiste. En esto consiste el amor, que pusieron los traductores, ¿no? Porque se ajusta bastante bien al contexto. Hay otras versiones donde dice el amor, en esto radica el amor, ¿no? Pero más o menos la idea es algo así como si dijera, el amor está en esto que voy a explicar a continuación, ¿no? Otra manera de decirlo sería, el amor se encuentra o el amor permanece presente, que también tiene la traducción, que también cabe la traducción allí, en lo que voy a decir a continuación. Como en cualquier idioma, el verbo ser es uno de los verbos más ricos en acepciones y en contenido y en significado que tiene pues, cualquier idioma, lo podemos también decir de esta manera. ¿En qué consiste el amor? ¿De qué va el amor? ¿De qué va? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces, esto es una idea que nos tenemos que sacar de la cabeza porque yo sé que la tenemos en la cabeza, sino que en Él, y lo vamos a ver a continuación, sino en que Él nos amó a nosotros. El amor consiste en esto, que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A mí me parece muy interesante que el apóstol Juan hace énfasis en el hecho de que el amor de Dios, o sea, esa relación que nos une con el Creador, ese amor que nos hace permanecer en Él, como hemos visto hasta ahora, ese amor que fue el motor para que Dios entregara a Jesús, para que muriese en la cruz del Calvario, ese amor que motivó a Jesús, ¿no?, a decir que no nos íbamos a quedar huérfanos, sino que iba a rogar al Padre para que enviase a otro consolador y estaría en nosotros, como vimos la semana pasada, ¿no? Y nos ha enviado el Espíritu Santo, ¿no?, que mora en nosotros, como estuvimos viendo la semana pasada. El origen de ese amor, y esto parece que fuera algo trivial y algo tonto, hermanos, pero para mí creo que es muy importante que lo entendamos y lo recordemos. Ese amor no surge del interior del corazón del hombre, no surge de dentro de nosotros. Estaba viendo una entrevista que hace un chico por internet y va por las universidades y eso a preguntarle a jóvenes, más que todo jóvenes porque habla con jóvenes, ¿no? Y les pregunta, y la mayoría pues obviamente joven en la universidad, pues que son ateos o la mayoría pues son ateos. El que un poquito de sentido común tiene es agnóstico, ¿no? ¿Sabéis lo que son los agnósticos? Sí, que no sabes si sí o no. Que sí, No. que no saben si existe Dios. Pues sí, puede ser, o no puede ser. No. Yo veo una película que se burlaban un poquito de los agnósticos y le decía, creo que era el padre que era agnóstico y le decía a su hijo que era agnóstico, algo así como que le preguntaba si existía Dios. ¿Existe Dios? Y el hijo le decía, puede ser que sí o puede ser que no, papá. Y el papá le decía, dímelo con seguridad, como nosotros los agnósticos decimos. Y el hijo le decía, puede ser que sí o puede ser que no, papá. Muy curioso, ¿no? Pero eso no es así, ¿no?
prefieren pues mantenerse ahí al margen, puede ser que sí, pero es que yo creo que son como un pasito más al que están pues ahí, ¿no? Si Dios se les revela, pueden, pero el ateo, pues el que dice que no, y la mayoría de estos jóvenes eran ateos, se proclamaban ateos, ¿no? Y cuando este chico los entrevistaba, la mayoría llegaba a la misma conclusión o partía siempre desde la misma premisa. ¿Cuál es? Que la religión es algo que el hombre ha inventado, ¿no?, para llenar sus vacíos. O más bien que la religión es algo que utiliza el hombre para explicar de manera mística lo que científicamente no ha podido probar. Entonces, si no puede probar algo, pues es como la respuesta fácil. No, Dios. No. Entonces, como que los cristianos somos entonces como los pigros. ¿Cómo se dice pigro en español? Se me olvidó. Los perezosos. Como los perezosos intelectuales, ¿no? Que si algo no lo entendemos, pues en vez de profundizar para quererlo entender, no, sí, cosas de Dios, ¿no? Eso lo hace Dios, ¿no? Más o menos caricaturizando un poco la religión, ¿no? Que es algo inventada por el hombre. Y Dios, pues, es la respuesta fácil a las preguntas que no sabemos responder. Un famoso filósofo y escritor francés llamado Voltaire dijo una frase que hasta el día de hoy es muy famosa. La frase es, no sé si la habéis escuchado, dice: si Dios no existiese, habría que inventarlo o habría que crearlo, ¿no? O sea, es una manera de él decir que, bueno, pues de alguna manera Dios y el cristianismo es hasta cierto punto positivo para contener al hombre en su desenfreno moral o dar algunas pautas morales a la sociedad, ¿no? Pero al fin y al cabo todas esas ideas parten como si la creencia de Dios surgiera del hombre. O sea, como si nosotros nos hubiésemos inventado prácticamente a Dios, ¿no? Y el amor por la palabra lo creemos así, por la fe lo creemos así. El amor que nosotros hemos creído y hemos conocido como creyentes no parte, no surge, no tiene su origen ni en el intelecto ni en el interior del ser humano, no surge del corazón del hombre. El amor que nosotros hemos creído y hemos conocido no consiste, y es lo que nos estamos deteniendo en esta mañana, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. No somos nosotros los primeros de la ecuación. No somos nosotros los que hemos modelado a Dios como un ser divino, prácticamente a nuestra imagen y semejanza. No somos nosotros los que creamos a Dios a nuestra imagen. Si nosotros amamos a Dios, queridos hermanos, es porque ese amor no ha surgido de dentro de nosotros, ha surgido del corazón de Dios, y nosotros podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Si algo sabemos de Dios, hermanos, si algo hemos conocido de Él, si creemos en Él, si le amamos, si le seguimos, si le servimos, es porque Él se ha revelado a nosotros, es porque Él nos ha amado. El amor de Dios consiste en eso, queridos hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y tenemos que reconocerlo, porque a mí me pasó hace 2 días que venía orando y venía meditando mientras caminaba, no sé por dónde iba, y venía pensando precisamente en esto. Muchas veces prima el concepto que nosotros tenemos de Dios cuando queremos definir a Dios. ¿O no te ha pasado nunca por la cabeza eso de que, Dios, esto no es justo? Aquí tú no estás siendo justo con esto. No eres justo por esto, o no es justo que esto esté pasando. Esto a mí me pasa un montón. No es justo que esto me esté pasando a mí. No es justo que esto le esté pasando pues a esta persona, o que esto no debería pasar. Es como si el amor de Dios consistiera en todo lo que nosotros pensamos de Dios. O sea, yo armo a Dios a mi imagen. Yo digo, este es el criterio que Dios debe seguir según mi persona, según mi criterio, según mis pautas. Esto no es justo porque yo creo que no es justo. Esto no debe ser así porque yo creo según mi criterio que no debe ser así. Hace tiempo veía un vídeo también acerca de una chica musulmana. Se notaba que era musulmana porque tenía pues su velo allí en el vídeo. Y ella decía
Estaba hablando de lo que para ella es ridículo la salvación del hombre, el sacrificio vicario de Cristo. O sea, el sacrificio vicario quiere decir el sacrificio sustitutivo de Cristo. O sea, que Él tomó nuestro puesto al sacrificarse, ¿no? Y ella decía, ¿cómo es posible que un juez... Imagínate que yo voy a... Y si lo escuchas así, pues tiene bastante razón lo que dice, o sea, tiene bastante lógica. Imagínate que yo mato a una persona, ¿no? Y después va mi hermana y le dice al juez, no, yo voy a cumplir la condena de mi hermana, déjela libre que yo cumplo la condena por ella. O sea, ella decía, pues así no funciona la justicia. Así no funciona, porque el juez no va a permitir eso. El juez va a decir, pues, no, la que mató a la persona fue la otra y la otra es la que va a la cárcel. Y ella no podía entender. A mí lo primero que yo pensaba cuando yo veía ese vídeo es, bueno, ¿y a ti quién te puso como juez? Al final, el que tiene que decidir si eso es justo o no es justo es el juez, no eres tú. Tú vienes y dices, pues eso no es justo. Pues el que tiene que decidirlo es el que está allí con la toga y con su martillo, el juez. Y si no te parece a ti correcto lo que el juez está decidiendo, pues simplemente hacemos lo que se hace en el mundo. Se va a una instancia de un tribunal superior. Buena suerte consiguiendo una instancia superior a la de Dios. Buena suerte. Dios ha decidido que el sacrificio vicario de Cristo fuese así, y así es. Él es el que pone las reglas, Él es el que pone la ley y Él lo ha decidido así. Y yo pensaba eso cuando esta mujer decía aquello. Pero cuando nosotros pensamos en que esto es justo, que esto no es justo, es porque nosotros estamos armando a nuestro Dios, a nuestra imagen y semejanza. No. Dios tiene que funcionar así porque así me parece que Dios tiene que funcionar. O sea, lo hacemos siempre nosotros primero. De aquí surge nuestro concepto de Dios. De aquí surge el amor o la justicia de Dios. Es como si nosotros, los que creamos a Dios, le damos la personalidad, le damos su carácter, le damos la justicia nuestra también. Pero no, el amor de Dios no consiste en lo que surge de nuestro corazón. El amor de Dios es, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, creemos en Él, sabemos que existe, sabemos que Él nos ama, sabemos que Él nos perdona, que nos cuida, que nos salva, porque Él nos amó a nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Y en esta última parte del versículo que dice, Él nos amó a nosotros, tiene dos cláusulas. La primera, ¿en qué consiste el amor? La primera cláusula, en que Él nos amó a nosotros. Todo surge de Él, de su amor, de su misericordia. Y es por Él que nosotros le conocemos, le amamos, porque Él ha decidido revelarse. Pero la segunda cláusula dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la segunda parte de en lo que consiste el amor. En esto consiste el amor. No consiste en que nosotros armamos a Dios según nuestros criterios y según nuestra pauta. No, Él nos ha amado a nosotros. En eso consiste el amor. El amor surgió de su corazón y lo hemos recibido. Y la segunda parte del versículo dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, ¿qué quiere decir esa palabra? Un poquito rimbombante, ¿no? La palabra propiciación. Bueno, la palabra propiciación es curiosamente, solamente en la Biblia se menciona 2 veces. Y la menciona Juan. Y la menciona en este capítulo. La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos. Hilasmos. No tiene que ver nada con el millonario Elon Musk. Muy malo el chiste, ¿no? Que también significa expiación. ¿Vale? ¿Sabéis lo que significa expiación? Como que lo hemos escuchado mucho, propiciación, expiación, pero no tenemos igual muy claro lo que significa. Una manera muy sencilla de definirlo, y sé que lo voy a comentar y sé que no se los va a olvidar nunca en la vida,
porque aunque la ilustración es muy caricaturesca y es un poquito burda, es lo que significa expiación o hilasmos o propiciación. La ilustración es de esta manera. Todos nosotros hemos visto alguna vez una película en donde hay un grupo de indígenas o de alguna tribu o algo que pues están siendo amenazados por un volcán que va a hacer erupción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que hacer un sacrificio, tienen que buscar un bebé o una chica virgen, sacrificarla para apaciguar la ira pues de ese volcán o de esa calamidad natural que pasa, ¿no? ¿Habéis visto eso? Yo creo que yo lo he visto más de una vez en las películas, ¿no? Bueno, eso es propiciación, eso es expiación, propiciación. Es que una tercera persona, que un tercero pague las culpas de otra persona o de otras personas para apaciguar la ira de Dios o de ese elemento que es considerado como Dios. En este caso, pues el volcán o alguna calamidad natural, como comentábamos antes, para aplacar, para apaciguar la ira o la injusticia o la justicia que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, como cristianos, ¿quién es esa tercera persona que ha expiado las culpas? Jesús. Jesús es el que ha hecho propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y en esta frase, hermanos, en esta frase se concentra prácticamente todo el Evangelio, en la propiciación por nuestros pecados, la esencia del Evangelio. Aunque hemos creído en un Dios y lo hemos visto 2 veces en este capítulo de Juan, Dios es amor. Aunque hemos visto esa frase y la sabemos y entendemos que Dios es amor, el pecado del hombre produce en Dios algo diferente al amor. Produce en Dios ira. Eso lo dice la Escritura. Hay una ira que nace de Dios por culpa del pecado que está en el hombre. Una ira que demanda el pago por esa culpabilidad. Y se produce como consecuencia de la justicia. Y alguien podrá decir, ¿cómo eso puede ser justo? Sí, claro, porque la desobediencia, el pecado del hombre es una ofensa hacia Dios. Y la misma Biblia dice que esa ofensa se llama pecado y el pecado se paga con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El precio del pecado, lo que cuesta pagar el pecado es la muerte. Nosotros lo podemos pagar una sola vez. Nos morimos y vivimos en una muerte espiritual eternamente. Ese era el precio que nosotros teníamos que pagar. Y aunque Dios es soberano, yo siempre he pensado esto es una locura que a veces he pensado yo. Imagínate que Dios es soberano, ¿no? Y Dios puede decir, ¿qué hago para poder? Pero tengo mucho amor por mis hijos, pero mis hijos han cometido pecado. ¿Qué puedo hacer? Y yo, a veces, esto es una locura, hermano, pero tolérenme un poquito de locura. Dios podría decir, mira, vamos a hacer una cosa. Yo soy soberano, yo mando aquí. Yo mando. Es que a mí, ¿quién me va a contradecir? Voy a hacer borrón y cuenta nueva. Borramos los pecados de los hombres, porque yo los amo. Y así pues no tengo que sacrificar a mi hijo, no tengo que enviar nada, nadie sufre, es el crimen perfecto, por decirlo de alguna manera. Borro eso y así el hombre pues ya no tiene pecado. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no puede hacer eso? Y yo se lo he preguntado, ¿por qué no hiciste eso, Señor? Nos perdonaste y borraste. Pero si tú eres soberano, ¿quién te va a contradecir? El tema es que no solamente Dios es soberano, sino que Dios es justo. Dios es un juez justo. Y había una deuda que tenía que ser pagada. Y para que la justicia de Dios se cumpliese, la deuda tenía que ser pagada.
Hace tiempo conocí a unas chicas bastante espabiladas, muchísimo, muy espabiladas. Eran inmigrantes aquí en España. Ellas tenían trabajos y ganaban dinero, pero eran muy espabiladas. Y cuando les llegaba el recibo de la luz, la boleta de la luz, la factura de la luz, ellas se iban a servicios sociales y se ponían a llorar. Es que no tengo cómo pagar, no tengo cómo pagar. Y lloraban, y era como el Oscar a la mejor actriz. O sea, ni Meryl Streep, ni, ¿cómo se llama? La otra, Katharine Hepburn, esta que se ganó 4 Oscars. Nada. Eran especiales. Y no solamente, al final no solamente servicios sociales le pagaba la boleta de la luz, el recibo de la luz, la factura, sino que se iban incluso con un bono para comprar carne, para comprar allí en el supermercado. La luz le salía gratis. La luz le salía gratis a ella. Pero la factura, pero tú crees que la empresa de electricidad iba a decir, bueno, como ya la tienen gratis, pues ya está pagado. No. Esta boleta de la luz, alguien me la tiene que pagar. Si no la pagaron a esta chica, me la tiene que pagar el ayuntamiento. ¿Quién la paga? Pues la pagan todos los contribuyentes. Todos los que trabajan nos tienen que sacar un poquito de nuestro trabajo para pagarle la luz a las sinvergüenzas. Vale, no pasa nada, se la pagamos. Pero gratis no hay nada. Se lo tenían que pagar y pues este tipo de irregularidades deriva en que hay más carga impositiva en el trabajador y todo lo que tú quieras, pero al final gratis no es nada. Había que pagar a la empresa de electricidad porque esa factura gratis no les iba a salir, le salió gratis a ella porque hacían sus trucos y sus cosas, ¿no? Pero nada es gratis, nada. Ni siquiera, queridos hermanos, nuestra salvación. Nuestra salvación no es gratis. Para que la justicia divina pueda ser justa realmente, la deuda había que pagarla, ¿no? Y nuestro perdón y nuestra salvación fue lo más caro del universo, de todo el universo, de todo el mundo mundial, porque el precio que se pagó por nuestra salvación y por nuestra deuda fue el derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Para que Dios fuese justo realmente tenía que hacer el pago. Y Él dijo, lo pago yo, tranquilo. Me encargo yo, y en eso consiste el maravilloso amor de Dios, queridos hermanos. La propiciación por nuestros pecados consiste en el amor que Dios ha tenido primero por nosotros y en haber dado a su Hijo por nosotros. Hermanos, esta propiciación, esta palabra, ilasmos, tiene varias implicaciones. Estas implicaciones las vamos a ver la próxima semana. Yo empecé a desarrollarlas y me encantaron, ¿no? Y me gustaría compartirlas, pero como veía que eran como 5 o 6 y se me pasaba la hora, pues he decidido dejarlo hasta aquí y la próxima semana seguimos desarrollando En esto consiste el amor. Amén. Entonces lo seguimos la próxima semana y me perdonan, hermanos, el corte aquí, pero es muy lindo lo que vamos a seguir desarrollando, así que invito a todos que vengamos la próxima semana.